Un placer saludarle en Latitud Rusia con esta imagen del río Moscova, pero sobre todo con lo que aparece al fondo, el edificio Kotelnicheskaya, erigidos 7 rascacielos en ese estilo por Stalin tras la Segunda Guerra Mundial, una unidad habitacional en la que las élites culturales de la Unión Soviética solían alojarse. Escritores, bailarines, compositores, políticos en esa torre Kotelnicheskaya, cortada por el puente que no es puente. Paradojas estilo Rusia. Si en el Kremlin está la campana que nunca sonó, si en el Kremlin está el cañón que nunca disparó, si en el Kremlin está también un palacio en el que nunca se vivió, aquí está el puente que no es puente, es un mirador de 70 metros en forma de V, de B chica, que sale al río Moscova y regresa. Es espectacular, hacia un lado viendo al Kotelnicheskaya, hacia ese edificio, hacia el otro, hacia la Catedral de San Basilio. La frase del día: no puedo pronosticar las acciones de Rusia. Es un acertijo envuelto en misterio, adentro de un enigma, pero quizá hay una clave. La clave es el interés nacional ruso. ¿Acaso la frase más repetida en la historia de la cultura soviética y luego rusa? Winston Churchill. Arrancamos. Mediante un discurso de volea de Didier Drogba, se consiguió la paz marfileña. En un lugar de la Mancha, la historia del ingenioso hidalgo Andrés Iniesta. Desde Rusia hasta Hollywood, uno de los actores más emblemáticos en la historia del cine. Un niño francés al que nadie quería contratar, que se convertiría en enorme figura del balón. La amenaza de Frank Underwood en House of Cards, nuestro villano ruso de la semana. Andando con destino a tierras mundialistas, comienza Latitud Rusia. Capítulo 19, menos de un mes para arrancar ya la Copa del Mundo de Rusia 2018. Hemos visto cada sede mundialista, hemos recorrido cada estadio, hemos conocido, con mucha humildad hemos intentado acercar a usted hasta todo esto, la historia, la cultura, cada faceta, pero hay una latitud Rusia alterna al menos al universo que conocemos. Otra Rusia diferente. Hablar de excepcionalidad queda por demás corto cuando nos referimos a este gigante, a Rusia. Universo al margen en costumbres, en cultura, en comportamiento. A los rusos les gusta reiterar que no pertenecen a la civilización occidental, sino que son sí mismos, a su única y euroasiática y colosal y muy particular manera. Ahora iremos a cuestiones de internet para que entiendan este universo alterno. Pero eso nos lo puede revelar también, por ejemplo, un caso que les comparto antes de pasar al mundo alterno de internet. Su propia caricatura de Winnie the Pooh, el osito Winnie a la rusa. Кажется, это он. Ну-ка, примерь, пожалуйста. В чем дело? Я сняла его со своего колокольчика. Что такое, я не понимаю? Он? Он? Мой хвост. В чем дело? Что Мой такое, я не настоящий собственный хвост. Ну, конечно. Ahí está, el Winnie ruso buscando miel. No sé cuál le guste más, si el que conocemos en Occidente o el que ahí tenemos en pantalla. Pero más allá del Winnie the Pooh ruso, el común de los servicios y páginas que buscamos a menudo en Internet, en Rusia existen bajo una versión local y programada en ese territorio. Por ejemplo, más de la mitad de las búsquedas en Internet en Rusia las efectúan por medio de Yandex, que aparece ahí en pantalla y no en Google. Yandex es en su idioma y opera con algoritmos hechos en ruso. Ahí se da la navegación. Por otro lado, y pasamos a otra página, su red social favorita es VKontakte, que ahí la tenemos. VKontakte es la página más utilizada en todo Rusia. En principio es similar a Facebook, aunque tiene también elementos en común con YouTube. Después de VKontakte, que ahí aparece la red social favorita de los rusos, otra red social posicionada sobre todo entre rusos mayores de 30 años, que es Odnoklassniki. Ahí la tenemos, esta otra red social. Es curioso, pero vamos viendo cómo para cada página en Rusia, en China pasa algo parecido en ocasiones, en Rusia hay una alterna, su universo a la rusa, su propia latitud. En cuanto a las cuentas de correo electrónico, el mail suelen ser de Mail.ru, cuya identidad gráfica vemos aquí. Respecto a YouTube, en Rusia tienen con mucho más éxito el RuTube,
que es propiedad, por cierto, del gigante Gazprom, también muy involucrado en el fútbol. Para clasificados suelen utilizar Avito, que ahora la vemos por acá. Para venta o comercio en internet suelen recurrir a la siguiente página que ahora presento, que es Ozon. Y también para buscar pareja, Rusia recurre a Mamba, que es justamente esta página de internet. Universo al margen, con mucho tráfico, pero priorizando sus propias páginas con sus propios algoritmos en internet. Un dato sirve como resumen para este tema. De una muestra amplísima de países consultados, los usuarios de internet rusos son quienes recurren menos a Facebook en el planeta. Para todo, ellos tienen su propia manera, su propia versión, sea en internet, sea en Winnie the Pooh, que ya lo veíamos al ruso, sea en muchas facetas más de la vida. Continuamos en Latitud Rusia. Seguimos en Latitud Rusia recorriendo cada Copa del Mundo a través de su contexto político, su contexto social, cultural, geopolítica pura. Alemania 2006, sobre todo que Estados Unidos había hecho la invasión no apoyada por buena parte de Occidente, de Irak y Afganistán. Sobre todo también lo que acontecía en Costa de Marfil, un milagro de paz llamado fútbol. Occidente no veía en Costa de Marfil más que otra guerra civil más. Conflictos étnicos, religiosos, regionales, desgraciadamente tan habituales en África desde la descolonización, producto a su vez de una de las mayores vergüenzas del hombre blanco. La Conferencia de Berlín, en 1885, cuando 16 diplomáticos de las mayores potencias europeas se sentaron a la mesa para dividirse, arrebatarse, regatearse territorios africanos con todo y su gente. Producto de ese teatro del absurdo, quienes tenían poco en común en el continente quedaron unidos, quienes estaban hermanados fueron separados. Por eso en los primeros años 2000 poca sorpresa suscitaba que la sufrida Costa de Marfil cayera en otra guerra civil más. De souffrance, toutes ces années, l'esclavage, l'apartheid, la colonisation, la spoliation, le non-colonialisme aujourd'hui, nous disons merde et nous voulons la liberté. Justo por esos tiempos, el delantero marfileño Didier Drogba arrasaba en el fútbol europeo. Sus espléndidas actuaciones en Francia hicieron que en 2004 el Chelsea pagara por él $36 millones. Hasta entonces Costa de Marfil, por siempre a la sombra futbolera de su vecino Ghana, jamás había calificado a una Copa del Mundo. Drogba, rodeado por talentos del balón como Kolo Touré y Aruna Koné, asumió el mayor reto de su vida: acabar con la guerra. El conflicto tenía ya más de 3 años desangrando a esta nación del oeste africano. Confrontación entre el norte musulmán y el sur cristiano, aunque también con numerosas facciones enemistadas desde que muriera quien presidió al país en su independencia, el llamado Papa Houphouët. Consumada la primera calificación a una Copa del Mundo, con Costa de Marfil ya con su boleto en mano para Alemania 2006, Didier aprovechó ese balón en el área y dio uno de los discursos más importantes que África haya escuchado. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. El milagro se consumó. Drogba lo hizo posible.
paz por un camino rocoso. Él mismo se ocuparía de unir enemigos, de orillarles a no tener más alternativa que el diálogo, cuando en 2007 compartió su balón de oro africano con el norte rebelde, acompañado por el presidente. Solo así, el mandatario marfileño pudo acudir a una región en la que de ninguna manera podía ingresar. Ce n'est que le début. Au mois de juin, toute la sélection ivoirienne sera ici. Ahí, en el norte, en zona imposible, anotó 5 goles a Madagascar. 5 goles, decían, por la reconciliación marfileña. Le Premier ministre va se lever et applaudir ce but. Volverían brotes de violencia y rencor en 2011, pero siempre con ese mensaje presente y con una gran esperanza, resumidos en el canto que llamaba a la armonía entre grupos étnicos y religiosos en Costa de Marfil. Ese canto que brotó cuando las negociaciones de paz parecían muertas y los futbolistas las revivieron. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut plus ça. Il y a des Maliens, des BT, et même des Djoulas. On n'est pas xénophobe. On est trop gentils. La brillante carrera de Drogba se diluía, no así su compromiso, baluarte indispensable en ese proceso de paz. I know that my country has suffered a lot, and I know that a lot of Ivorians don't want this to happen again. And I think the best way to prevent this, I think, is to sit together and be able to talk together. Goles en estadios alemanes en 2006, Italia coronada, el cabezazo de Zidane a Materazzi. Ese mundial fue muchísimo más que eso. Quizá nunca antes el fútbol se sublimó de esa manera, como vehículo de la paz. Tradiciones rusas y pensar en el lenguaje no verbal y pensar que no siempre, tomando la película Danza con Lobos, no siempre Búfalo, Tatanka o las señas pueden funcionar. A menudo se prueba que el lenguaje físico, que los gestos, tienen poco de universal. En el caso de Rusia, numerosas señas pueden confundir al extranjero. Por ejemplo, vamos a algunas. Al formar unos cuernos, de esta manera, estirando dedos índice y meñique, en Rusia se suele referir a ahuyentar la mala suerte. En especial se relaciona con los nuevos ricos o nuevos rusos, como desde la perestroika se denomina a quienes hicieron dinero de pronto. Algo así como poner cuernos en protección contra malas vibras, mala fortuna, seña que se puede ver también en viejos íconos o iconos con santos, protegiéndonos con esa cabra, con los dedos. Por otro lado, otra seña, cuando un ruso quiere decir que no hay nada o que no está dispuesto a ofrecer absolutamente nada, la negación total, suele cerrar el puño con fuerza, sacando así el pulgar. De esta manera está diciendo nada. Ahora, pasamos al gesto que para mí es más curioso y que se da en las borracheras, que dicho sea de paso, no son pocas o no son esporádicas. En Rusia, cuando alguien ha tomado de más en Rusia, basta con estrellar la uña del índice contra la papada, sinónimo automático e inconfundible para decir que ha habido algún exceso de vodka. Así, de esta manera se está diciendo que alguien tomó de más, para tratar de no ser indiscreto y decir aquel. Y para mostrar sinceridad, los puñetazos en el pecho son el mejor énfasis. Eso lo podemos ver en otras culturas. Aunque muchísimo más evidente es abrirse el saco. Quizá, como antes, se habría mostrado la cruz colgada. Ante eso, no queda más que creer en lo prometido cuando el interlocutor se abre el saco. Esa seña es como decir, de verdad, te lo garantizo. No hay mentira. ¿Cuál es su seña favorita de estas? ¿La que aparece diciendo que está ahuyentando la mala vibra o la mala suerte? ¿O esa última que les decía también de está borracho?
Hacemos una pausa, ya volvemos frente al río Moscova en la capital rusa. La imagen que suele acompañar a Rusia es la de frío, es la de nieve, pero el color de Rusia es en realidad el verde. Ciertamente el clima es frío en buena parte del país en cierta parte del año, pero 20% de los árboles del mundo están en Rusia. La mitad del país está cubierta por bosque. El cine ruso suele estar acompañado por estereotipos de alta pretensión filosófica, profundidad, carga política, complejidad. Sin embargo, en 1938, los rusos se enamoraron tanto de la película Volga, Volga, que el líder Joseph Stalin la veía a menudo en su propio cine, en el interior del Kremlin, y estaría tan obsesionado con ella que mandaría una copia de la misma al presidente estadounidense Franklin Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Así también llamaría al que fuera su sucesor y fuera su rival, Nikita Khrushchev, le apodaría como un personaje que aparece en Volga, Volga, en esta película. El filme trata sobre las peripecias de dos grupos de músicos que recorren el río Volga, el principal de Rusia, en camino a Moscú, donde habrán de competir en una especie de olimpiada cultural, una competición cultural. Es una película dirigida por Grigory Alexandrov, que según se cuenta, surgió como idea a raíz de una iniciativa stalinista de reposicionar a la Unión Soviética rumbo a la comedia y a contenidos más relajados, no siempre la complejidad que se había visto en la pantalla grande. Bajo eslóganes, todo lo anterior, como la risa es hermana de la fuerza, así querían manejar esta campaña. La idea de la película, a su vez, habría surgido en un convivio que Alexandrov, ese convivio sin duda lo tuvo, con Charlie Chaplin en Estados Unidos, y después de un recorrido por las aguas con Chaplin, plantearon que, ¿por qué no?, Volga, Volga podía ser un gran título para una película cómica, algo que no era tan habitual por entonces en la Unión Soviética. Puntos clave de Volga, Volga de Alexandrov: por ser comedia, cambió el carácter del cine soviético, que había sido diferente. El recorrido de dos grupos de artistas por el Volga es la trama principal. La favorita, como les comentaba, del líder Stalin, además habiendo marcado a toda una generación. Recientemente ha sido relanzada la película, cambiando ese blanco y negro por color. En la gran camada que incluye la selección francesa para esta Copa del Mundo de Rusia 2018, se incluye un delantero que es de los mejores futbolistas del planeta, no de ahora, ya en los últimos 3 años, con una gran Eurocopa en 2016, con una soberbia etapa primero en la Real Sociedad, luego en Atlético de Madrid. Antoine Griezmann, desarrollado fuera de su país, fuera de Francia. ¿Por qué? Pues porque nadie lo quería ahí. Imagínese usted la historia de Griezmann aquí en Latitud Rusia. Uno de los grandes referentes de la selección de Francia para Rusia 2018 estuvo a punto de no dedicarse al fútbol. Su baja estatura parecía ser más grande que su talento. Sin embargo, un buscador de talentos, Eric Olat, opinaba diferente. El muchacho era tan bueno en todos los frentes de ataque que no importaba si era bajito. Por ello, escribió un mensaje en una hoja de papel que guardó doblada en la bolsa de la chamarra de Antoine en ese torneo en la capital francesa, pero le advirtió que no la abriera hasta llegar a casa. El mensaje era una invitación de la Real Sociedad a prueba por una semana en San Sebastián. Griezmann hizo maletas y con apenas 13 años se fue a probar suerte al País Vasco. La Real le cambió la vida. Vivió una formación diferente en la que el físico jamás superaría el talento, pero ese talento había que trabajarlo. Y el pequeño delantero lo aprendió una noche en que Olatz lo sacó de la cama para entrenar a media plaza las jugadas que no había logrado dominar en los entrenamientos. Se consolidó en primera e hizo una dupla inolvidable para la afición realista junto a Carlos Vela, un amigo al que llama hermano. Pasó al Atlético de Madrid por 30 millones de euros y conoció a Diego Pablo Simeone, el técnico que le cambió la vida.
Se instaló en Madrid y se empapó de una cultura que adoptó como propia en medio de uruguayos y argentinos. Es un gran seguidor de la NBA, afición que adquirió de Vela, y gusta tanto de la música que su icónico festejo lo toma de un baile del cantante Drake, del video de la canción Hotline Bling. Ahora, el gran referente del ataque de la selección gala que disputará el Mundial de Rusia 2018 es objeto del deseo de clubes como el Chelsea, el City, el United y sobre todo el Barcelona. Y eso, que decían que era demasiado bajito. El instante en el que la actitud Rusia se convierte en la aula para estudiar el idioma, la Shkola, la escuela de ruso. Hemos ido recorriendo muchas facetas, conversaciones, situaciones, diálogos, pero nos falta algo muy relevante: los colores. Sin ellos es complicado hablar. Por eso hoy vemos los colores en ruso. Y ahí aparece escrito en cirílico y en fonética blanco, Bieli. De ahí viene Bielorrusia, que es la Rusia blanca. Es la manera de traducir el nombre Bielorrusia o Belarus, Bieli. De esta forma es blanco. Pero vamos al siguiente, que es el color de su té favorito, Cherny, que es negro. De esta manera se escribe. Les podrá llamar la atención la primera letra que aparece en cirílico. Es la CH, es la Ch, Cherny, que es negro. Y seguimos con otro color para hacer este recorrido completo, Krasny, el color imperante, el color simbólico de la revolución, Krasnaya Plощad, la plaza roja, como se conoce, Krasny. De esta manera es como se dice rojo. Y vamos al siguiente, que tiene dos maneras: el azul, Sini o Galuboy, dependiendo si es azul claro u oscuro. Es curioso que en varios idiomas existen muchas maneras de decir un color dependiendo de la tradición. Se dice que en ruso hay dos palabras para azul, por lo diferente que puede llegar a ser su cielo, dependiendo la época del año, así como en idiomas africanos hay muchas maneras de decir verde, o en idiomas esquimales, en Inui, hay muchas maneras de decir nieve, es como se dice azul. Y pasamos también a Yelty, que es como decimos amarillo. Y por último, en este recorrido por los colores en ruso, tenemos que ir hasta verde, que es Zeleny. De esta manera es como se escribe ese Teres que aparece en cirílico, es como decimos la Z, Zeleny, verde. Continuamos en latitud Rusia con todos los colores. Ahora vamos con el kit turístico. Ya hemos explicado antes que el Fan ID servirá como equivalente o reemplazo de la visa durante la Copa del Mundo. No obstante, para quien no tenga boletos confirmados o no logre cumplir con los pasos, los requerimientos para tramitar ese Fan ID, es imprescindible explicar la operación de una visa rusa, lo esencial, sobre todo, para poder obtenerla. La clave está en presentar una invitación, o valga el término oficial, un patrocinio, un sponsor. Esta carta de invitación se consigue una vez que se paga un hotel o servicio turístico en Rusia, tras pedirlo, evidentemente, al operador. Este operador suele enviar la invitación, esa carta de sponsor, que incluye las fechas, y así, con esa carta, se genera la duración de la estancia, que posteriormente será cuánto va a alargar o abarcar esa visa. A diferencia de otras visas en el mundo, la visa rusa puede tramitarse a gran velocidad, pagándose un monto más elevado o mucho más elevado por la misma. En algunos casos, incluso de un día para otro, se puede contar con la visa si se llevan los papeles indicados y se paga la cifra más alta para obtenerla. Le comparto con humildad que al comenzar el proyecto de Latitud Rusia, yo no tenía noción de que el gran actor Yul Brynner había nacido en Rusia. Uno de los actores más emblemáticos de la edad dorada de Hollywood, ese que diera vida a algunos de los personajes más inolvidables que hayan pasado por la pantalla grande. No solo era ruso, sino del confín más remoto de Rusia. Yul Brynner nació en Vladivostok, esa península vecina a Japón, en pleno lejano oriente. De hecho, ahí en Vladivostok puede encontrarse hoy su estatua ante la casa donde la estrella o futura estrella de Hollywood viera su primera luz. Brynner llegó a Estados Unidos en 1940 balbuceando apenas unas cuantas palabras en inglés, y 16 años después ya arrasaba con todos los premios de actuación, sobre todo tras ser el rey de Siam en el musical El Rey y Yo. But you will dance with strange man, holding hands, etc. Yes, but not always a stranger. Usually a very good friend. Good, then we'll dance together. You show me. Teach.
Pronto, Jules Brynner apareció también en Los 10 Mandamientos como Faraón Ramsés, una película muy repetida, sobre todo en épocas de Semana Santa. I will give your staff a greater wonder to perform. Bear it before your idle people, and bid them make bricks without straw. Meses más tarde, su primera película sobre Rusia, sobre su tierra natal, Anastasia, en donde se planteaba que una hija del zar Nicolás II había sobrevivido a la revolución. En Anastasia compartió créditos con Ingrid Bergman. Hablar de Jules Brynner, hablar de este ruso, es hablar de las películas de época, de las grandes producciones, de las narrativas más épicas, con su rostro, con su pose, su acento, su personalidad, su manera de hablar y de llenar la pantalla, su manera de personificar y de que le creyéramos que era todo lo que él quisiera hacer ahí en el mundo del cine. Jules Brynner, no solo de Rusia, del extremo oriental de Rusia, de Vladivostok junto a Japón. En la muy célebre, muy aclamada, muy vista serie House of Cards, ningún enemigo desafía y desquicia más a Frank Underwood que el presidente ruso Víktor Petrov. Habituado Underwood a manipular, a amedrentar, a mover a quien desee, de pronto nota cómo el indescifrable presidente Petrov hace lo mismo o peor con él. Según la narrativa de House of Cards, Petrov fue soldado en Afganistán y posteriormente espía de la KGB, justo como Vladimir Putin, el presidente ruso en la vida real, con el que también coincide, por cierto, Petrov con las iniciales VP. Cada que Petrov aparece, los planes de los Underwood tiemblan. Líos de geopolítica internacional que llegan al Medio Oriente, alusiones a la crisis de Ucrania, desacuerdos por derechos humanos y armamento, incluso la agrupación Pussy Riot, disidente y muy crítica del gobierno de Putin, emerge en plena serie para molestar a Víktor Petrov, al presidente ruso. Este Petrov, que fue protagonizado por el actor danés Lars Mikkelsen, y quien intriga, desafía, ataca y dice ante todo proteger a los suyos, como con esta frase: soy ruso y los rusos no abandonamos a los nuestros. Víktor Petrov, en su visita a la Casa Blanca, canta la canción Korobeiniki, esa misma que ha hecho tan famosa el juego Tetris, y pasa lo siguiente con la primera dama, Claire Underwood. Si en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica, es posible encontrar una calle, Vilakasi, en la que hay 2 casas de Nobel de la Paz, otro milagro pudo aparecer muy cerca de esa Vilakasi Street, el milagro en Soccer City consumado por Andrés Iniesta. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre por siempre los españoles habrán de acordarse, no ha mucho tiempo que jugaba un hidalgo de los de piernas de seda y corazón noble. Andrés Iniesta, nacido en un lugar en la misma región de La Mancha del Quijote, sí, en Fuente Alvilla, Albacete. Sin estatura, sin gran cuerpo, sus poderes especiales siempre estuvieron en la mente y en las piernas más hábiles. De cómo quitar un balón a Iniesta podrán escribir varios tratados todos los defensas de su generación. Tratados frustrados porque nunca pudieron.
Cuando el crack manchego del Barcelona comenzaba a girar sobre su eje, el alma de Houdini entraba en su cuerpo y el escapismo más complejo estaba por consumarse. A su alrededor, en Sudáfrica 2010, el campeón del mundo con más titulares de un mismo club. Hasta 7 de quienes iniciaron la final de ese certamen provenían del cuadro blaugrana. Colectivo muy consolidado y virtuoso ese que dirigió Vicente del Bosque. Además, hegemónico. 2 años antes y 2 después añadiría coronas europeas a esa marcha triunfal desde el madrileño Paseo de la Castellana o las catalanas Ramblas hasta el Soccer City de Johannesburgo. Iniesta, tan magnánimo de fútbol como humilde de actitud, recibió el honor de patear el remate más importante de la generación más importante del fútbol español. El balón para Iniesta, Iniesta de fuera, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres, vuelve a descargar, Torres descarga. Mira Fábregas, Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta. Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro. Todos los trofeos colectivos serían levantados por esos muchachos, enemistados, de encarnizada rivalidad, incluso divididos por la política cuando volvían a la bipolaridad Real Madrid-Barcelona, convertidos en familia cuando se vestían de rojo. Y Andrés poniendo su empeine para la historia. No llegaría a los 60 goles con el Barcelona, tampoco a los 10 en partidos de competencia oficial con España, pero la anotación más importante nació en su tacón, tras recuperar un balón del que fue despojado antes Jesús Navas, y terminó en su rabiosa derecha luego del pase de Cesc Fábregas. En el festejo, más de su calidad humana, la dedicatoria a Dani Jarque, futbolista del Español, fallecido súbitamente unos meses antes del Mundial de Sudáfrica. Incluso al hombre que más priorizó al colectivo, le llegaba la hora individual. Desde entonces hay un lugar de La Mancha, Fuente Alvilla, de cuyo nombre los españoles siempre habrán de acordarse. Ese ingenioso hidalgo, de mínima estatura y máximo talento, se encargó. Andrés Iniesta, de La Mancha. Ya hemos visto en esta sección de vínculo de América Latina con Rusia o la Unión Soviética, aquí en Latitud Rusia, el caso del gran poeta, el Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Ahora vamos con Salvador Allende, otro chileno emblemático en su relación o su pertenencia a la izquierda. En 1953, cuando la muerte del líder Stalin había trascendido, Salvador Allende, quien años después sería electo presidente de Chile, encabezaba los actos de homenaje en Santiago con palabras como: camaradas del Partido Comunista, nosotros sabemos que hay sombra y dolor en vuestros corazones, que es ancha y profunda vuestra angustia, vuestro consuelo, el saber que hay hombres que no mueren. Stalin es uno de ellos, decía Allende en el 53. Antes, sin embargo, incluso como pilar de la izquierda chilena, Allende había marcado un claro distanciamiento respecto a la Unión Soviética. Esta frase: rechazamos su tipo de organización política de un solo partido. No aceptamos tampoco una multitud de leyes que en ese país coartan la libertad individual, diría Allende en 1948. Cercanía y distancia continuarían, contrastes eternos en esa relación. En el 54, como varias veces más, Allende viajaba a Rusia. En particular, así se le recibía años después, ya como presidente chileno, en 1972. Sin embargo, en el 56 denunciaba la entrada de los tanques soviéticos a Hungría y en el 68 lo hacía de manera mucho más enérgica con la invasión soviética
de Praga, de la entonces Checoslovaquia. En el 72 se reunió con el líder soviético Leonid Brezhnev y, según se supo poco después, le fue negado un préstamo del tamaño que requería para Chile. Los compañeros soviéticos no nos entienden, dijo decepcionado a su salida, según revela la gran biografía publicada por Mario Amorós. Archivos abiertos de la KGB desmienten que haya sido un agente al servicio del organismo, como en la Guerra Fría se especulaba desde el mundo capitalista. De hecho, la URSS también le veía con suspicacia por entonces. Hoy hay varias calles Salvador Allende a lo largo y ancho de Rusia. Las diferencias, las controversias, queridísimo Rubén Rodríguez, la sombra de tricolor. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Nunca cesarán cuando nos refiramos a Allende y esta relación con la Unión Soviética, con Rusia. Querido Rubén, diferencias y polémicas. Siempre hay. Pero en el fútbol no se diga en esta semana de las listas. Híjole, mi querido Beto, ¿te acuerdas que hace 8 días hablábamos de la lista y lo que contemplaba Juan Carlos Osorio? Creo que todas las listas tienen polémicas, te han tocado infinidad de listas, sí, infinidad de caras, infinidad de técnicos, unos bajan, unos se van. Lo cierto es que tal vez el gusto popular clamaba otra cosa. Creo que hay que rescatar también la terquedad que tiene el técnico nacional para decir: me muero con esta es la mía, y si me va bien o me va mal, es lo que yo quiero. A ver, de los que aparecen en la lista de Osorio de los 28, al menos 22 estuvieron hace un año en Rusia, en la Copa Confederaciones. Sí. Coherente, sí es, va a lo suyo. Aparte de esta lista, la mayoría ha sido los que más minutos tienen en su proceso. Entonces te das cuenta que lleva un trabajo también de estadista, que no lo dudo que lo tenga a pesar de todo. Entonces creo que Osorio hoy se muere con la suya. Esperemos que sean las armas necesarias para hacer un mundial diferente. Esto es la lista de selección mexicana. Grandes ausentes en selección mexicana son las constantes en las listas previas a la Copa del Mundo. Unas veces por gustos del entrenador, otras por distribución del equipo, algunas por patrocinadores y otras por capricho del mismo director técnico. Lo cierto es que hay nombres que han forjado el fútbol mexicano y se han quedado fuera de un mundial. Cuauhtémoc Blanco, en la era de Ricardo Lavolpe, no asistió a Alemania 2006. Claudio Suárez, a pesar de una recuperación maravillosa, fue excluido al finalizar el proceso de la mano de Javier Aguirre. Hace unos días, Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista para Rusia 2018, dejando fuera a 2 jugadores en extraordinario nivel y momento: José Juan Vázquez de Santos y Rodolfo Pizarro del Guadalajara, quienes por fútbol se ganaron su lugar. Sin embargo, el técnico de la selección mexicana los contempla para otros momentos. Luego de escuchar las críticas por la ausencia de estos 2 jugadores de la liga local, a Osorio se le debe de aplaudir su terquedad y congruencia a sus ideas y forma de juego. Se ha aferrado a su modelo de fútbol, a un esquema de trabajo y a la manera en que ha querido desarrollar su fútbol. Nota destacada para un entrenador de una selección que genera tantas opiniones y tantos recursos. Hoy no se ha dejado de intimidar por la presión de los medios que han pedido a Pizarro, y aún más por bajar el estigma del que no le gustan los jugadores de baja estatura, teniendo en cuenta que en su selección hay 7 que destacan sobre su tamaño: Guardado, Tecatito Corona, Javier Aquino, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos. Lo cierto es que Juan Carlos Osorio tiene las armas, o las que requiere, para buscar hacer un mundial diferente y él también catapultarse a donde quiere estar. Algunas de las melodías más emblemáticas del siglo XX comenzaron a gestarse en un niño prodigio de Rusia. A los 9 años, Sergei Prokofiev ya elaboraba deslumbrantes óperas. A los 9 años y apuntaba a genio musical. Nació un compositor disruptivo, indomable, solo sometido a su creatividad y capaz de todo, de mezclas, de aventuras, de desafíos, a la hora de inventar, de enfrentarse a una partitura. Mi virtud principal, o si deseas, mi defecto, ha sido una incansable búsqueda a lo largo de mi vida de un original, individual idioma musical. Odio la imitación, los elementos trillados, diría Prokofiev. La revolución bolchevique estalló cuando estaba por estrenar en Rusia su obra basada en el libro El jugador de Dostoyevsky. Se exiliaría, aunque de entrada las autoridades soviéticas no veían mal su trabajo. De esos años viene el retrato que le hizo el gran pintor francés Henri Matisse. Volvería a Rusia de gira a fines de los 20 y se mudaría en definitiva de regreso a su país en el 36.
Excéntrico, sin temer causar escándalos, libre siempre, compuso por entonces a su regreso el musical para niños Pedro y el Lobo. En un principio trataba de un niño pionero comunista, luego tomó su forma definitiva con la irrupción del temible lobo. Como Prokofiev mismo indicaría, cada personaje fue representado por un instrumento. Ha tenido numerosas adaptaciones Pedro y el Lobo, empezando por supuesto por la de Walt Disney en 1946, que añadió nombres rusos a cada uno de los animales. Os caçadores, Misha, Yasha e Vladimir o Grande. Vladimir é o do meio. L-O-B-O, o lobo. No menos célebre es su danza de los caballeros, parte de Romeo y Julieta, basada por supuesto en la obra de Shakespeare. Ha sido utilizada por bandas como Deep Purple, Iron Maiden y Muse, e incluso por el Club Sunderland al saltar a la cancha. La escuchamos con Muse y después con el Club Sunderland cuando está saltando al Estadio de la Luz en la Liga Premier. En sus inicios en Rusia se calificaba a Sergei Prokofiev como un futbolista sobre el piano. En algunos casos se decía esto atacándole, en otros como un elogio, como un halago. Él mismo usaría al fútbol como metáfora al afirmar que en alguna pieza, en algún concierto, recurrió a la fuerza de continuidad e intensidad propia del fútbol como transición para su música. El destino quiso que Prokofiev muriera el mismo día que Stalin y a pocos metros del Kremlin. Por ello sus restos tardaron 3 días en ser desplazados al cementerio. Por ello también su obituario, pese a tanta grandeza musical, se vio penosamente opacado por el de Stalin. 115 páginas contra una destinada a uno de los más importantes músicos y compositores del siglo XX, Prokofiev. Recapitulamos y reiteramos: uno de los mayores compositores del siglo XX, innovador, desafiante de toda norma. Pedro y el Lobo, llevada por Disney, Romeo y Julieta, basada en la de Shakespeare, entre las principales obras de Sergei. Ya volvemos. A mis espaldas, Katia Lichinskaya. Frente a mí, usted no lo ve, yo muy privilegiado, el Kremlin. Por varias décadas y hasta que Michael Phelps emergiera, el récord de más medallas olímpicas, tanto masculino como femenino, pertenecía a la gimnasia soviética. En mujeres, Larisa Latinina, de quien ya hemos hablado aquí en Latitud Rusa, me parece que en el primer capítulo. En varones, Nikolai Andrianov con 7 oros, 5 platas y 3 bronces entre los Olímpicos de Múnich 72 y los de Moscú 80, siendo su cenit Montreal 76 con 4 oros. En los Olímpicos del 80, ahí en Rusia, en Moscú, fue el encargado de leer el juramento de los atletas. La URSS le agradecía, más allá de tantas preseas, haber terminado con el dominio japonés en gimnasia masculina. Antes, en su atormentada infancia por el abandono de su padre, Andrianov solamente logró salir de la rebeldía con la gimnasia. Su entrenador de gimnasia, de hecho, fue quien le crió. De hecho, se lo llevó a este hombre, al llamado por diminutivo Kolasha Andrianov, se lo llevó a vivir a su casa. Así pasó de niño problema con tendencias muy peligrosas al más disciplinado olímpico, al gimnasta más completo, espectacular en todas las facetas, audaz y atrevido como nadie antes de él. Murió a los 58 años por una enfermedad degenerativa. Antes, por supuesto, había sido integrado al Salón de la Fama de la Gimnasia. Antes también
propició que el gimnasta bielorruso y soviético en origen Vitaly Sherbo, otro gigante, quien rompiera su récord de más medallas de oro en gimnasia varonil en unos solos juegos, fuera perdonado por mal comportamiento, como con Andrianov. El caso de Vitaly Sherbo se salvó de la delincuencia gracias al deporte. Kolasha Andrianov, el alguna vez llamado Nureyev de la gimnasia, nuestro personaje deportivo de esta emisión. Y en este recorrido por las selecciones que participan en Rusia 2018, en este capítulo 19 toca turno a la selección de ubicación geográfica más remota, sobre todo en relación con nosotros en América Latina. Me refiero a Australia, que ha rodeado a su fútbol de entrada que, pese a la influencia y presencia británica, parecía que nunca iba a tener relevancia en este país. Tremenda paradoja. Los ingleses llevaron al fútbol por el mundo, pero no con tanto ahínco o éxito por ese mundo sobre el que más emblemáticamente gobernaron. Pensemos en Estados Unidos y Canadá. Pensemos en India y Pakistán. Pensemos en Sudáfrica. Pensemos en Australia. Territorios todos a los que el más universal de los juegos, el fútbol, llegó después y en algunos casos ya con poca fuerza. En casi todos ellos, otras invenciones deportivas británicas se convirtieron en religión. Justo el caso de Australia, que sería evangelizada bajo cricket y rugby, pero también inventaría su propia variante del fútbol. El Aussie Football, de cariño llamado footy y alguna vez denominado Victorian Game, no por la reina británica, sino por su nacimiento en el estado australiano de Victoria. Ese Aussie Football nació en la segunda mitad del siglo XIX, justo cuando los navegantes ingleses exportaban a velocidad y destajo el fútbol que conocemos. Por ello, en parte, no terminó de cuajar el balompié en la mayor isla del planeta. Solo se elevaría a otro nivel de aceptación en Australia cuando las diversas comunidades de inmigrantes lo propiciaron. En los años 60 surgieron el Sydney Croatia, obviamente de los croatas, el South Melbourne, apodado Hellas por ser de la comunidad griega, el Marconi Stallions de los italianos o el Preston Lions de quienes llegaban desde Macedonia en los Balcanes. Así se explica que la abrumadora mayoría de las figuras australianas pertenezcan a las más recientes olas migratorias. El portero Mark Schwarzer, de familia llegada de Alemania, incluso Harry Kewell, con padre inglés, o el legendario Tim Cahill, procedente de Samoa y con un lío legal para portar ese uniforme tras haber sido antes seleccionado con esas islas. Lo mismo John Aloisi, italiano, Mark Viduka, croata, Apostolos Gianu, griego, Massimo Luongo, italiano-indonesio, Tom Rogic, serbio, o Mile Jedinak, también balcánico. Por eso los australianos suelen llamar al soccer wogball, siendo wog un término peyorativo para las migraciones del sur de Europa. Australia no ha fallado un mundial desde que se mudó a la Confederación Asiática, aunque con una polémica que crece. Que su federación está empecinada en llamar fútbol a lo que ahí siempre ha sido soccer, sin importar que eso genere confusión con el mucho más seguido footy, porque fútbol en Australia es el suyo, el Victorian. Sin importar también otra contradicción, que a su equipo nacional se le conoce como los Socceroos, mezcla de soccer y canguro o kangaroo. Nos despedimos. Próximo programa en Sudáfrica 2010 ya vimos a Andrés Iniesta. Ahora veremos en Brasil 2014 lo que representaron las atajadas de Manuel Neuer para Alemania. Muchas gracias.